poder compartirlas con los que necesitan también del Señor. Amén. Así que le voy a dar el lugar a mi hermano Lucas. Que el Señor les guarde sus corazones. Amén. Bendecido. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Alabado sea el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia, por permitirme una vez más estar aquí con ustedes. Me gozo de poder verlos. Doy gracias a Dios porque el Señor me tiene junto a mi esposa, a mis hijas, alabando y glorificando su nombre. Amén. Bueno, que el Señor esté obrando en nuestras vidas, que el Señor que su Espíritu esté hablando a nosotros. Amén. En este tiempo el Señor me ha venido hablando a través de su palabra, a través de la palabra que podemos escuchar acá, todas las reuniones. Amén. Y quería compartirles lo que el Señor me está haciendo sentir en este tiempo, y quiero compartirlo con ustedes porque creo que es de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Primeramente quiero empezar compartiendo en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, el versículo 14. Yo doy gracias a Dios porque el Señor es bueno. Amén. ¿Todos podemos decir que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos podemos decir que tenemos o ponemos a Dios en primer lugar? Amén. Gloria a Dios. Hay que ser sinceros. Amén. A veces nos cuesta. Yo le digo la verdad, a mí me cuesta hasta el día de hoy ponerlo siempre primero a Dios. Y aunque la palabra dice que tenemos que ponerlo primero, pero yo sería un mentiroso, un hipócrita si le digo que yo en todas las áreas yo pongo a Dios primero. Pero voy camino a eso. Creo que todos tenemos que ir y comprender que vamos camino hacia esa madurez, hacia ese crecimiento, donde vamos un día a poner siempre, vamos a poder decir con toda nuestra voz, decir: Dios, te amamos y te ponemos primero. Amén. Dice en el versículo 14, dice: en aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Yo estoy leyendo una versión, ¿es la misma acá, no? No. Dice: David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y acá vemos en otra versión donde dice: David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a las puertas de Belén? ¿Qué termina la palabra del Señor? Amén. Dice abajo: entonces los tres valientes, los tres atravesaron. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo:
Pero quiero que lo detengamos ahí, un momento. Y yo creo que todos hemos leído esta palabra, ¿amén? Pero recién, cuando estábamos cantando, yo decía, qué loco que estamos. Qué loco que está la hermana Manu, que salió saltando para allá. Y también nos enseña que el rey David, siempre puede hacer cosas tremendas, ¿amén? Cosas locas. Dice que nosotros los cristianos somos locos, pero bendita locura, ¿amén? Quiero enfocarme en estos tres varones que eran tres soldados del rey David. Amén. Amén. Y eran tres valientes. Amén. Y en este tiempo nosotros podemos llegar a ser tres soldados o de esos tres valientes que la palabra habla en este párrafo de la Biblia, donde podemos también ver que no se ven los nombres y vemos también que no se habla después de quiénes fueron o no fueron nombrados como fue nombrado el rey David, pero estos tres hombres tuvieron una bendición que el Señor los tuvo y los tomó en cuenta. ¿Amén? Dice, David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa agua, de esa buena agua, del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron la línea filistea, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita al Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron su vida para traérmela, de manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de la enseñanza de los tres. Termina diciendo aquí. Y lo que podemos ver que la palabra es una enseñanza, que nosotros debemos tomarla. Yo a esto quiero irme y enfocarme en esta enseñanza que podemos ver en estos tres valientes. Pero quiero llegar a lo que ellos hacían, de poder servir al rey David. Pero antes de servir, también ellos pudieron honrar al rey David. Y esa es la palabra clave que quiero tocar en esta noche. Honrar. ¿Cuántas veces o cuántos de ustedes, y yo creo que todos sabemos acá lo que es honra y lo que significa honra? ¿Amén? Amén. Somos todos ya, tenemos conocimiento de lo que es honra. Y este tiempo el Señor me viene amonestando con el tema de la honra, con el tema del servicio. Y yo le digo al Señor, y mi señora me reta que me acerque más en el micrófono. Subilo, Carlito, subilo. Entonces, de que estoy acá en casa de Dios, el Señor me habla siempre. Yo creo que nos viene hablando a todos. El otro día me gozaba cuando veía a mi hermana Norma. ¿Está contenta, hermana Norma? Amén. Me gozaba cuando la podía ver acá compartiendo en esa oportunidad y poder reconocer al apóstol de la casa como padre, como padre espiritual, como padre del alma. Amén. Creo que todos nosotros acá reconocemos. Amén. Entonces, llegó un momento que yo le preguntaba al Señor, quiero honrarte, quiero agradarte, quiero con mis pensamientos, con mis palabras, con lo que hago, quiero honrar. Y yo quería y me enfocaba en Jesús, porque la palabra dice que debemos enfocar nuestros ojos en Jesús. Y no me moleste más. Tienen que escuchar. No van a escuchar igual. Tienen que tener sus oídos abiertos. ¿Sí? Abiertos, escuchen, porque esta es una palabra poderosa. Que el Señor está soltando en este tiempo, cuando vemos que los tiempos son complicados, son difíciles, que a veces la gente que escuchamos y se queja que el gobierno acá, que el gobierno allá,
nosotros somos hijos del reino. Y si somos hijos del reino, quiere decir que somos gobernados por un rey. Amén. Pero ese rey aporta autoridad aquí en la tierra sobre nosotros. Y acá la autoridad es nuestro pastor. Y yo siempre tenía miedo de y si me acerco mucho al pastor me van a decir el oreja. Hoy le digo que no me importa. Porque creo que la bendición está cerca de Gloria a Dios. ¿Quién vive? Hoy yo quiero compartirle esto, hermanos, porque la verdad que yo soy un agradecido de Dios. Dios a mí me sacó de lugares que yo pensé que nunca iba a salir. Y yo hoy puedo estar aquí compartiendo con mi esposa, que me ama, que la amo y que amamos al Señor. Amén. Amén. Quiero que tomemos esta palabra porque yo le decía al Señor, quiero servirte, quiero agradarte. Y el Señor me llevaba a que yo me tenía que someter. Y yo, como hombre, a mí me costó siempre someterme, no me sometía ni a mi papá. Mi papá de sangre. Pero hoy puedo decir que el Señor está haciendo una obra en mi vida. Que el Señor está bendiciendo mi vida. ¿Por qué? Porque estoy honrando a Dios. ¿Y cuáles son una de las formas de honrar a Dios? Creo que todos lo saben. Obedecer. ¿Amén? Y la palabra nos enseña, como nos enseña acá, dice, David rehusó de tomar el agua. Dice, no permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron su vida, no me sale esa palabra, para traérmela. Él se dio cuenta de la valentía de esos tres hombres. ¿Amén? Y yo creo que también tenemos, aparte de esta enseñanza, dice, estos son ejemplos de la enseñanza de los tres. Pero también yo sentía hace un tiempo, fuimos a la iglesia de los pastores de Centenario, la pastora Marita, amén. Y podía escuchar un mensaje donde hablaba de Josué. ¿Quién era Josué? Siervo de Moisés. Y Moisés era siervo de Dios. Y Josué tuvo la bendición, toda la bendición que Dios había soltado sobre Moisés, después cayó sobre Josué. ¿Pero por qué? Porque Josué era fiel servidor de Moisés. Amén. Y yo siempre le decía y le comentaba a nuestro apóstol, ¿cuántas veces nosotros queremos a veces agradar a Dios, pero pasamos por alto lo que el Señor nos dice en su palabra? Y una de las primeras enseñanzas es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y yo muchas veces no comprendía, yo siempre lo tomaba como que era para mis padres de sangre, pero hoy que me he plantado en esta casa, reconozco que mi padre es nuestro pastor, nuestro apóstol, que mi madre es nuestra pastora y que yo tengo que honrarlos, tengo que servirlo. Y si yo los honro, se me va a hacer fácil servirlo. ¿Amén? Y siempre tenemos que entender el principio de honrar. ¿Y a quién estamos honrando? Cuando los honramos a nuestros padres, la palabra nos enseña que todo lo que hagamos para el hombre, lo hacemos, todo lo que hagamos para el hombre lo hacemos como para Dios. Amén. Esto me llevaba también al profeta Eliseo, profeta Elías, que él también tuvo un ayudante, tuvo un joven que se llamaba Eliseo, y que Eliseo terminó siendo servidor del profeta Elías, pero él tuvo la doble porción. Pero ¿qué hizo Eliseo? También se pegó a Elías. Y dice la palabra que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo el profeta Elías. ¿Amén? Y si nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra, tenemos un montón de enseñanzas que nos lleva del Antiguo Testamento al Nuevo, donde el más claro lo tenemos con Timoteo.
Por eso yo le puse a mi hijo Timoteo, el hijo amado. Timoteo también fue un joven que puso al Señor para servir al apóstol Pablo. ¿Amén? Si nosotros podemos comprender lo que es paternidad, lo que nosotros podemos comprender, si nosotros podemos comprender lo que es honra, vamos a poder dar un buen servicio. Y yo creo que es tiempo que nosotros nos levantemos como hijos de la casa y que empecemos a no solamente a honrar de labios, porque es fácil. Es tiempo de que nos levantemos y podamos obedecer a su palabra que tanto nos predica nuestro pastor, de que podamos llegar a la unidad, ¿cierto? Y yo creo que acá somos todos hijos. Tenemos unos padres excelentes, unos padres que están todo el tiempo, que se preocupan por nosotros. Yo creo que el Señor hoy me llevaba a poder compartir esto, de que ha sido de gran bendición para mi vida y de que yo tomé la decisión de seguir a Dios y tomé la decisión de servir a nuestros pastores, de serle herramienta útil. Porque dice el Señor que nosotros tenemos que ser herramientas útiles en sus manos. Y a veces estamos esperando que el Señor baje y nos diga o nos mande a tal lugar. Y tenemos un llamado cada uno. A mí se me ha soltado la palabra que voy a ser evangelista. Y yo venía enfocado que yo tengo que ser evangelista. Pero todo a su debido tiempo. Yo por mientras, hasta que el Señor diga que estoy apto, yo por mientras tengo que servir al Padre de la casa. Amén. Amén. Nosotros tenemos que entender y comprender la palabra del Señor, que nos lleva a poder servir a nuestros padres. Y yo los animo, amados hermanos, que podamos llegar a la unidad, que podamos como familia, como hijos de la casa, poder honrar a nuestros padres. Si me acompañan a Filipenses 2. Filipenses 2:2. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Amén. Qué lindo sería que podamos llegar a esa unidad. Donde esta palabra resultaba del apóstol Pablo, ¿puede ser? Pero el apóstol Pablo era un hombre, un varón de Dios. Y hoy tenemos que tomar esta palabra de poder llegar a este nivel de poder comprender qué es honrar a nuestros padres, qué es servir, ser útiles en las manos del Señor. Amén. Amén. Yo le voy a pedir a mi esposa que me acompañe. Yo le pedí que me anote acá y sé que por ahí me cuesta leer a mí, pero ella le va a compartir algunas cositas de lo que es honra. Y yo creo que todos sabemos, pero esto es para poner un granito más de arena a lo que tenemos, a lo que sabemos, y que esto pueda ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Bendecidos. Yo primero quiero compartirles el significado de esta palabra. Dice que en griego el verbo estimao significa tener una actitud de honra hacia alguien, tenerle una gran estima y consideración. ¿Cuántos tienen estima hacia nuestro Padre? Amén. Todos, creo que todos sentimos ese amor por nuestros padres, tanto por nuestro pastor como por nuestra pastora, porque recibimos ese amor cuando llegamos a esta casa, ¿o no? Amén. Amén. Después, anotábamos que la honra es un acto de humildad y reconocimiento hacia las autoridades espirituales que Dios ha puesto para que seamos guiados. Si nosotros estuviéramos solos en esta casa, o no tuviéramos la guía que hoy tenemos, andaríamos por cualquier lado, o un poquito acá y un poquito allá, ¿o no? Pero gracias al Señor tenemos a estos padres que nos guían y nos enseñan a caminar sobre la palabra de nuestro Dios, obedecer primeramente la palabra de Dios. Amén. Por eso le damos gracias todo el tiempo a nuestro Dios por el lugar en el que estamos, por cada uno de ustedes que
nos acompañamos y nos ayudamos a caminar, ¿no? Todos juntos, y hasta llegar a esa verdadera unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Después dice, cuando honramos somos cubiertos por el manto profético y apostólico, que trae a nuestras vidas entendimiento, comunicación, revelación y reconocimiento. Estas cualidades son llaves que Dios pone en nuestras manos cuando comenzamos a honrar. Amén. Qué bendición, ¿no? Tener esa llave en nuestras manos. Siempre estamos pensando qué podemos hacer para llegar a lo que nosotros anhelamos. Para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro hogar, para nuestra economía. Y las llaves están acá, las llaves nos la da Dios. Amén. Y está bueno, y sería bueno, y creo que es el tiempo en el que debemos tomar estas llaves, tomarlas, porque ya la tenemos en el conocimiento, ya la tenemos en nuestra cabeza, ya sabemos. Entonces tomar estas llaves y empezar a usarlas. Amén. Y así seremos bendecidos de gran manera, todos, como cuerpo de Cristo, como familia, como hermanos. Amén. Gracias, Jesús. Dice, la honra nos lleva a servir primeramente a Dios y luego a las personas que Dios ha puesto como autoridades. Como leía mi esposo, tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de siervos que han sido siervos de los siervos de Dios. Amén. Primeramente están los siervos, los que son puestos por Dios. Y nosotros somos siervos de los siervos. No somos todavía, no llegamos a ser siervos directos de Dios. Somos siervos de los siervos. Amén. Estamos para servir a nuestros pastores. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bueno, dice, una de las cosas que mueve la mano de Dios, aparte de la fe, es la honra. O sea que van de la mano. Si decimos que tenemos fe, también tenemos que tener la actitud y el conocimiento de saber honrar a quienes debemos honrar. Amén. Amén. Así que bueno, eso sería lo que yo tenía para compartirles, que hoy estuvimos leyendo y analizando un poco con mi esposo y charlando. Y como decía él, Dios nos viene amonestando hace un tiempo con esto, ¿no? De buscar, de no solamente estar cuando es obligatorio o cuando nosotros queremos, sino verdaderamente que se nos revele que estamos para servir en el cuerpo. Amén. Tanto a nuestros pastores como a cada uno de nosotros, entre nosotros. Amén. Y bueno, gracias. Gracias. Alabado sea su nombre. Amén. Como el Señor nos tiene paciencia, ¿no? Amén. Como nuestros pastores, nuestros padres nos tienen paciencia. Yo reconozco que a mí me ha costado un montón llegar a un entendimiento de la palabra y decir, me voy a enfocar a servir al siervo de Dios. Y me cuesta. Me ha costado y me sigue costando, porque no soy que ando todos los días atrás. Pero vemos acá el profeta Eliseo. Eliseo andaba pegado al profeta Elías. Y nosotros a veces oramos y decimos, queremos hacer milagros, queremos que los vecinos o los familiares se convierten y que lleguen acá, pero no hacemos nada de lo que la palabra nos está mandando. Entonces, si conocemos lo que honra, primeramente dice que tenemos que obedecer. Y nos preguntamos todo y todos sabemos qué es honra. Pero cuando llega el momento de decir en qué nivel de honra estamos, yo no estoy para medir a nadie, pero el Señor sí nos mide. ¿Amén? Por eso es tiempo que dejemos de ser ciegos, es tiempo que podamos sacar toda venda espiritual de nuestros ojos, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está llamando en este tiempo a poder honrar. Y todos decimos, sí, pero yo honro a Dios. Pero la forma de honrar a Dios es honrando a nuestros pastores, y no solamente a nuestros pastores, nuestros padres, sino entre nosotros, nuestros hermanos. Amén. Amén. Entre nosotros tenemos que honrarlos. Amén.
Así que el Señor nos habla una, dos, y nos habla un montón de veces nos va a hablar. Cuando hablaba y tocaba acá el tema de la llave, que tenemos la llave en las manos. Hermano Raúl, ¿hace cuánto que compartiste un mensaje vos que el Señor nos daba la llave? Que el Señor nos da la llave en las manos, y nosotros tenemos que solamente accionar. Tenemos que avanzar, tenemos que movernos. Entonces el tiempo y la honra es una actitud del corazón. ¿Bien? Porque nosotros podemos hablar un montón, pero el Señor lo que ve y mira en nosotros es nuestro corazón. Así que hermanos, yo les animo a que podamos verdaderamente honrar a Dios, pero de todo corazón. Y que no miramos, sino que nosotros nos llamamos casa de Dios, Jesús, modelo de vida. Y el primer ejemplo que tenemos de Jesús, que Él dio todo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y a veces yo digo, ¿cuánto me cuesta ponerlo en primer lugar? ¿Cuánto me cuesta honrarlo? ¿Cuánto me cuesta someterme a la autoridad? Por eso hoy yo quiero declarar que a partir de este tiempo, mi familia y yo, y todos ustedes, somos una generación que honra. Amén. Una generación que honra. Amén. ¿Lo puede declarar conmigo? Amén. ¿Puede poner de pie y declararlo conmigo? Gloria a Dios. Señor Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, papá, te damos por este tiempo. Gracias te damos por esta palabra, Señor, que tú traes a nuestras vidas. Papá, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos. Estamos en este momento, en este tiempo, compartiendo, Señor, esta palabra, Señor. Y sabemos que no es de mi parte, viene de ti. Espíritu Santo, tú has molestado, Señor, tú me vienes amonestando. Gloria a Dios. Papá, y yo en este tiempo quiero, delante de mis hermanos, comprometerme ante ti primeramente, a poder honrarte, a poder servirte, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Dice tu palabra que tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, no de palabra, no de labios, sino de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Y aquí hay un pueblo que se levanta en esta noche, que se levanta en este día. Gloria a Dios. Un pueblo que se levanta con entendimiento, que se levanta con autoridad para tomar lo que es nuestro, para tomar y obedecer lo que el Señor ha dejado para nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor.